un hombre como Herr Hitler, y Gandhi escribía a Hitler como querido señor Hitler, intercambiaba opiniones con él, de manera que piensen un poco menos en Hollywood e intenten colocarse un poco en la realidad del mundo real. Había mucha gente que pensaba que el nazismo era una maravilla, nos iba a librar del comunismo y de los judíos, y a saber qué era peor, si el comunismo o los judíos. Y eso ahora nos puede horrorizar, pero en los años 30 no crean que era algo que estaba tan claro. De manera que no creo que, por ejemplo, un cristiano pueda formar parte de un partido nazi. Tengo serias dudas de que un cristiano pueda formar parte de un partido comunista, por ejemplo. Y esos ganaron la guerra, de manera que ahí la carcajada ya no se escucha tanto. Pero hubo más gente que murió en los campos de concentración de la Unión Soviética que los que murieron en los campos de concentración nazis. Y es un hecho que se suele pasar por alto. Y junto con esto, es decir, esos son casos extremos, junto con eso, yo creo que cualquier persona que entra a formar parte de un partido político tiene que pensar hasta qué punto eso le va a colocar en situaciones comprometidas para su vida cristiana. Yo tengo claro que nuestra primera lealtad es hacia el Señor y que luego podemos tener otro tipo de lealtades. Es decir, si es usted del club de la pesca con caña, pues no tiene por qué estar mal, pero evidentemente sería absurdo que la pesca con caña tuviera prioridad sobre la fidelidad al Señor y a su Iglesia. Y lo pienso también en el caso de los partidos políticos. Y el gran problema de los partidos políticos es que muchas veces exigen transar y pactar y aceptar cosas que no son aceptables. A mí me han ofrecido varias veces entrar en un partido político. La última no hace mucho y era un partido de los Estados Unidos y siempre lo he declinado, fundamentalmente porque creo que me va a crear una serie de problemas que me puedo evitar y que no tengo ninguna necesidad de tener. Pero creo que hay gente que es cristiana, está en partidos políticos y cumple un buen papel. Es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero tiene que tener en cuenta las dos cosas. Primero, nuestra primera lealtad es hacia el reino. Y segundo, aparte de que nuestra primera lealtad es hacia el reino, nunca podemos hacer concesiones a la vida de discípulos de Cristo. La segunda pregunta es si el pensamiento liberal clásico es un pensamiento bíblico. No es un pensamiento bíblico, pero sí está muy influido por categorías bíblicas. El pensamiento liberal clásico surge en países donde tuvo lugar la Reforma. Hay un intento desde hace décadas de algunos católicos por decir que el liberalismo empezó con la Escuela de Salamanca en España. La Escuela de Salamanca no era ni preliberal, es decir, hicieron alguna formulación económica que se acerca a la economía clásica, pero ni tuvieron ese pensamiento y es hasta dudoso que se pueda hablar de una Escuela de Salamanca. El pensamiento liberal es un pensamiento que está muy influido por reformados. John Locke era, por ejemplo, hijo de un pastor evangélico y escribió más obras de teología que obras de política liberal. Y de hecho él pensaba que iba a pasar a la historia por sus comentarios bíblicos, lo que no es cierto, pero él lo creía. Y estaba muy influido en algunos aspectos porque, por ejemplo, el pensamiento liberal cree en la necesidad de separación de poderes y en la necesidad de que el poder esté dividido y esté sometido a la primacía de la ley, y todo eso deriva de la Reforma protestante del siglo XVI y deriva de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Uno de los problemas que tenemos al sur del Río Grande, pero también al sur de los Pirineos, es que no creemos en la separación de poderes porque creemos que puede haber siempre alguien que acabe arreglando los problemas. Es decir, va a aparecer un redentor. A veces el redentor se llama Fidel Castro, a veces se llama Hugo Chávez, a veces se llama Juan Domingo Perón, a veces se llama Fujimori, a veces es el general Velasco Alvarado. Es decir, el redentor ha tenido muchos nombres, muchas tendencias y ha aparecido en los distintos países de Hispanoamérica. Y entonces creemos en esa salvación, porque venimos de una tradición hispano-católica donde el rey era absoluto, no estaba sometido a la ley, era ungido por el poder de la Iglesia Católica y se supone que solucionaba todo. Generalmente no solucionaba nada y hundía al país, pero
En fin, eso es también leyenda negra. Entonces, el pensamiento liberal partía de un principio bíblico, que es el de que el ser humano, como ser humano individual y como especie, está caído como consecuencia del pecado. Es decir, no esperemos que un redentor arregle todo, porque por muy bien que lo haga, nunca dejará de ser un pecador ni de tener en su vida las consecuencias del pecado. Y entonces lo que hay que hacer no es que el poder sea absoluto para que el redentor arregle todo. No, lo que hay que hacer es dividir y controlar el poder para evitar llegar al despotismo. Hace algo más de 2 años yo volví a leer la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. La había leído, pero la había leído siempre en porciones, nunca la había leído de una manera de corrido y todos a la vez, que de pronto la imagen panorámica ilumina mucho más. Entonces, había 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que los padres fundadores en Estados Unidos conocían muy bien la Biblia. Y tú lees la correspondencia entre ellos y están citando pasajes de la Biblia como si fueran 2 pastores que se escriben. La conocían muy bien, la citan continuamente, es algo que forma parte de su herencia cultural. Pero la siguiente cuestión es que uno de los pasajes que más citan, por no decir el que más citan, es el texto de Jeremías, donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Es decir, el corazón del hombre se engaña a sí mismo y tiende a engañar a los demás. Y entonces la referencia de los padres fundadores siempre es, como el corazón del hombre es engañoso, no puede haber nadie con poderes absolutos, porque siempre se convertirá en un tirano. El poder tiene que estar dividido y controlado. Y ellos crean un sistema, que es lo que se conoce en inglés como checks and balance, o frenos y contrapesos en español, en el cual los distintos poderes se controlan entre sí, porque como haya una persona que controle todos los poderes, vamos hacia la tiranía sin remisión. Y en ese sentido, el liberalismo está enormemente influido por el pensamiento reformado, y algunos de los primeros autores liberales es que además eran protestantes muy convencidos, y que además hasta les interesaba más la teología que otra cosa. La siguiente pregunta es, ¿el capitalismo es bíblico? Gracias. Bueno, no necesariamente tiene que ser antibíblico. El capitalismo es una forma de producción y, en principio, la forma de producción capitalista, en principio, no tiene por qué ser ni bíblica ni antibíblica. En términos de producción y de creación de riqueza, es el sistema más eficaz que conocemos y eso no tiene discusión. Cualquiera que lea, por ejemplo, el primer volumen del Capital de Marx, parece que es un canto al capitalismo, y él hace un canto a cómo el capitalismo ha cambiado las sociedades de una manera que ni los faraones de Egipto, ni los conquistadores españoles, etcétera, etcétera, y uno no se puede creer que está leyendo a Marx, parece que está leyendo a Ronald Reagan, o sea, es algo en ese sentido increíble, y luego Marx se dedica a explicar cómo es el capitalismo, la forma de producción y por qué le parece que es injusto, pero en términos de creación de riqueza y de asignación de riqueza no tiene rival hasta ahora. Cuestión aparte es luego cómo se desarrolla ese capitalismo. Desde lo que sería la ortodoxia liberal, por decirlo de alguna manera, el capitalismo tiene que someterse a las leyes y no debería existir lo que se denomina un capitalismo salvaje. En la práctica, por supuesto, que el capitalismo intenta romper en muchas ocasiones las leyes y tiene que ser controlado por las leyes, y cuando no está controlado por las leyes, pues los efectos pueden ser tremendos. De modo que yo creo que la respuesta no es si es bíblico o no es bíblico, es cómo se utilice. O sea, es como si alguien me pregunta ahora si una podadora de césped es bíblica. Bueno, de entrada la Biblia no habla de podadoras de césped. No es un pecado tener una podadora de césped. La mejor manera de cortar el césped es con una podadora. Pero claro, si uno utiliza la podadora de césped para darle en la cabeza a la suegra, evidentemente es inaceptable, Y creo que es lo mismo que sucede con el capitalismo. Siguiente pregunta, ¿cómo poder advertir a la sociedad de las consecuencias de la ideología de género? Y hay una segunda pregunta en este mismo sentido que dice, si en el Perú se impone la ideología de género, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Vamos a ver, la ideología de género es extraordinariamente peligrosa.
lo es de por sí, pero lo es también porque es un instrumento privilegiado y esencial de una agenda de dominio mundial, de una agenda globalista de dominio mundial, y ciertamente la única manera que ustedes tienen de advertir a la sociedad las consecuencias de la ideología de género es movilizarse continuamente para contarle a la sociedad lo que se le viene encima. Es decir, desde los padres en las escuelas a la gente que trabaja en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si la ideología de género acaba imponiéndose, pues acabarán ustedes sumergidos en una dictadura como la que, al menos a medias, existe ya en algunos países, entre los que se encuentra el país en el que yo nací, que por si alguien lo no ha notado por mis zetas, es España. Y en ese sentido, efectivamente, la ideología de género es enormemente peligrosa, y una de las tareas mejores que en estos momentos pueden hacer es concienciar a la sociedad en la que viven de que es un peligro cualquier avance de la ideología de género. ¿Qué sucede si en el Perú se impone la ideología de género? Dios no lo quiera, porque se encontrarían con una serie de normas que son verdaderamente totalitarias y pavorosas y que ya existen en España. No solamente es que los padres se pueden ir olvidando de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios, porque no se lo van a permitir. Es que además hay otra serie de leyes relacionadas con la ideología de género que se impondrían. Se impondría una ley de aborto, que es algo maravilloso para los que quieren controlar el crecimiento de la población, quiera la población o no, lo van a controlar. Para que ustedes se hagan una idea, desde las primeras leyes de legalización del aborto en los años 80, en este planeta ha habido más de 1.400 millones de abortos. Es decir, es lo que es la población de China. Es como si un día de pronto nos levantáramos y no hubiera un chino en el mundo. Pues eso sería el equivalente a los abortos que ha habido desde los años 80, cuando se empezó a legalizar. Es una medida de disminución de la población de este planeta, cosa que no les van a decir nunca, pero que aparece en documentos que tampoco son de tan difícil acceso. Hay que reducir la población y el aborto la reduce por centenares de millones de seres humanos, 1.400 hasta la fecha. Y es dar salida a otras leyes, como por ejemplo las leyes de violencia de género, que en España significan que el mismo acto de violencia perpetrado por un hombre o por una mujer, en el hombre se castiga el doble que en el caso de la mujer, con lo cual desaparece el principio de igualdad ante la ley. Y también desaparece el principio de presunción de inocencia, porque el hombre es culpable en este tipo de actos salvo que demuestre lo contrario. Es decir, uno no es inocente salvo que demuestren que es culpable, sino que se parte de la base de que es culpable salvo que se demuestre lo contrario. Y a esa desaparición del principio de igualdad ante la ley y del principio de presunción de inocencia se une lo que se llama las leyes contra la discriminación por razón de género, que es una de tantos términos manipuladores que suenan bien, porque nadie está a favor de la discriminación por razón de género, pero luego la ley es otra cosa, que significa que si, por ejemplo, un profesor no quiere enseñar en clase la ideología de género, primero se le advierte, después se le multa, después se le suspende, después pierde el trabajo y después puede ir hasta 2 años a la cárcel. De manera que el panorama es un panorama muy serio. Por supuesto, si un día se le presentan a Alicia 2 lesbianas y le dicen que quiere que las case, pues como Alicia diga que no, porque el matrimonio homosexual es contrario a los principios de la Biblia, Alicia acabaría en un tribunal acusada de discriminación por razón de género, por ejemplo. Es decir, que el triunfo de la ideología de género es un paquete que incluye la educación, el derecho penal, el derecho civil y sobre todo una serie de sanciones ante los que no quieran capitular. Y eso, por supuesto, tienen que intentar frenarlo antes de que se convierta en leyes, porque una vez que se convierta en leyes, la lucha es muchísimo más dura. Siguiente pregunta. ¿Por qué fuerzas mayores está siendo influenciado nuestro país? Vamos a ver. Perú no es una excepción dentro del cuadro general de la agenda globalista. Es decir, Perú en estos momentos es un campo de batalla y es una trinchera de primera línea
como lo es toda Hispanoamérica. Es decir, la ideología de género en mayor o menor medida se ha impuesto en Europa, en algún caso no al 100%, a lo mejor al 70, al 50, al 80, depende, pero ha avanzado muchísimo. Ha avanzado también mucho en Estados Unidos, aunque la resistencia es mucho mayor que en Europa, y parece ser que en Asia va a ser muy difícil porque China es una enemiga encarnizada de la ideología de género, como sucede con Rusia. Y entonces el gran campo de batalla es Hispanoamérica, es decir, hay que imponer la ideología de género en Hispanoamérica y, según el plan, Hispanoamérica va con 2 o 3 años de retraso sobre lo que se suponía que iba a ser la imposición de la ideología de género. Esto se tendría que haber zanjado hace 2 o 3 años, los hispanoamericanos se han puesto borricos y no hay manera de imponérselo, y entonces esto está provocando la ira de señores como George Soros, que últimamente se ha gastado 17.000 millones de dólares, han oído bien, 17.000 millones de dólares, fundamentalmente en impulsar la ideología de género, con gente que les para los pies en Hispanoamérica, fundamentalmente evangélicos. En medio de esa situación, la situación de los países es muy complicada, porque los organismos internacionales o determinados gobiernos subordinan, condicionan la ayuda a determinados países al hecho de que acepten la ideología de género en sus leyes. Entonces, claro, en un momento determinado, Argentina, que no tenía en sus planes el matrimonio homosexual ni por aproximación, pero que quiebra económicamente con Cristina Fernández de Kirchner, necesita que le renueven créditos internacionales. Y entonces a Cristina le dicen, bueno, le vamos a renovar los créditos, pero usted va a aprobar el matrimonio homosexual. Y Cristina lo aprueba. En un momento determinado, Macri, que lo hizo muy mal porque todo lo que tenía que hacer no lo hizo, y claro, llega un momento en que ya no lo puedes hacer, se encuentra con una situación de Argentina de nuevo en quiebra. Y entonces el Banco Mundial concede algún préstamo con cuentagotas, pero el aborto se va a legalizar en Argentina. El problema es que hay una gran movilización popular, sobre todo muy encabezada por las iglesias evangélicas, y el aborto acaba derrotado en el poder legislativo en Argentina. Y entonces la historia es cuándo vamos a poder lanzar el siguiente ataque. Pero el gran problema, y este es un problema muy serio, independientemente de que uno sea evangélico, sea cristiano o no crea en nada, es un problema de soberanía nacional. Es decir, al final las naciones de Hispanoamérica tienen que soportar presiones para aprobar unas leyes que no son las que quiere la mayoría de la población, porque hay una serie de organismos supranacionales que se las quieren imponer y que aprovechan la situación mala económica y social y política de esos países para imponerla. Y permítanme que les cuente 2 ejemplos. El primer ejemplo a mí me lo contó una de las personas que lo vivió en primera persona. Hace unos años vino a la ciudad del sur de Estados Unidos, donde yo vivo, a darme la medalla de oro del Congreso de su país. Era de una república hispanoamericana, no era el Perú. Y le invité a cenar, y mientras estábamos cenando me dice que había tenido un encontronazo muy fuerte con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que le tuvo que decir: señora Clinton, no vamos a aprobar las leyes de ideología de género en este país, porque este país es pro familia y es contrario, y deje usted de presionarnos. Pero me contaba que las presiones habían sido insoportables. Y es un país con menor población que el Perú, en fin, más fácil de presionar, si se quiere más estable, pero en cualquier caso al que se puede presionar. El otro país es Kenia. En un momento determinado el presidente Obama decidió recuperar sus raíces africanas. Tiene unas raíces blancas, su madre era blanquísima como el papel, pero decidió recuperar las raíces negras y entonces se fue a Kenia. Y cuando el presidente de Kenia lo recibe en el aeropuerto, el presidente de Kenia le dice: señor presidente Obama, deje usted de presionarnos para que aprobemos las leyes de ideología de género, porque este país cree en la familia y no las vamos a aprobar, y no nos siga presionando.
Entonces, esta es una labor continua de presión, y aunque solo fuera por patriotismo y por sentido de la dignidad nacional, nadie debería de aceptar la imposición de las leyes de género, independientemente de que crea en la familia, de que sea cristiano, de que crea en los valores bíblicos o lo que sea, aunque sea un ateo. Simplemente por dignidad nacional, ningún país puede aceptar que las leyes de su país la dicte un poder que es un poder extranacional y que le impone esas leyes. Eso es absolutamente intolerable y eso es indigno. Y es un ejemplo de neocolonialismo vergonzoso. Última pregunta que tengo, pero no sé si hay más ahí. Me lo estaba temiendo, ¿eh? Dice, ¿podría darnos un ejemplo más claro de testificar? Mire, hay millones, millones. Si tiene usted un pariente que está pasando un mal rato porque le ha dejado su mujer, le puede usted hablar de la paz que puede encontrar con Cristo. Si conoce una persona enferma, puede acompañarla hablándole de Jesús. Si conoce el caso de un niño abandonado, hay un padre para ese niño que está en los cielos. Es decir, las posibilidades de testificar son casi infinitas, casi infinitas. Y si no las aprovechamos es porque estamos en otras cosas. Por ejemplo, nos parece más interesante comentar el último partido de fútbol con el vecino. A mí, como el fútbol nunca me ha interesado, seguramente nunca me van a pillar en eso, pero bueno. Pero podría hablar con el vecino sobre el último libro que he leído o la última película que me ha gustado o cosas de ese tipo. Posibilidades para testificar son verdaderamente ilimitadas. Vamos a ver, como cristianos deberíamos ver positivamente la intervención internacional de los países del primer mundo en esta parte del continente. No estamos yendo contra la soberanía de los pueblos. Bueno, vamos a ver, en la parte del mundo donde yo vivo, en concreto donde vivo, no en todo el país, sino en la parte del país donde yo vivo, hay todo un sector de la población que si por ellos fuera, el ejército de los Estados Unidos estaría interviniendo hasta en el Polo Norte. Es decir, parece que la solución que ven para los problemas del mundo es que aparezcan los marines a tiro limpio que van a solucionar todo. Yo generalmente mis juicios, dado que parte de mi trabajo es como analista, son bastante más sosegados. Si ustedes tienen la curiosidad de ver las intervenciones humanitarias, entre comillas, las llamadas intervenciones humanitarias de los últimos 20 años, el término intervención humanitaria es un término que inventan los británicos para invadir Bosnia sin ningún tipo de autorización de la Organización Naciones Unidas. Todas las llamadas intervenciones humanitarias han sido un desastre humanitario mayor que el mal que pretendían corregir. Es decir, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, la invasión de Libia, la acción en Sudán y Eritrea, etcétera, 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 han dado un resultado peor. Es verdad que en muchos casos desapareció un tirano repugnante, como podía ser Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia, etcétera, etcétera, pero la situación es muchísimo peor. Y además desaparece de los medios de comunicación de manera que no nos enteramos de lo que pasa, nadie se acuerda de Libia. Es decir, en su momento vimos la invasión en Libia, se aplaudió porque iban a acabar con Gaddafi, vimos las imágenes del coronel Gaddafi cuando lo asesinaban y no volvimos a hablar de ello. Ese país está dividido en estos momentos, sigue en guerra civil, se ha convertido en un estado fallido y se sigue asesinando gente y además se trafica con seres humanos, en el sentido de subastarlos como esclavos. De modo que la intervención humanitaria, el régimen de Gaddafi, no es el régimen bajo el que a mí me gustaría vivir, pero vamos, si tengo que escoger entre Gaddafi o lo que ha venido después, vamos, me quedo con Gaddafi con los ojos cerrados. Y lo mismo podría decir del resto de los países. Entonces yo personalmente soy muy escéptico en cuanto a las supuestas intervenciones humanitarias, sobre todo cuando además no las decide un organismo como Naciones Unidas, sino que la decide un país que decide salvar al otro arrasándolo totalmente, que es una manera de salvarte como mínimo llamativa. Por supuesto, estoy convencido de que hay gente que no compartirá este punto de vista y es muy respetable su opinión
pero yo solamente invito a que la gente vea lo que han sido las intervenciones humanitarias de los últimos 20 años. Porque es de eso de oír que mi país lo van a intervenir humanitariamente y buscar a qué país huyo. O sea, realmente es lo realista. Si alguna vez, Dios no lo quiera, oyen que en Perú van a intervenir humanitariamente, abandonen el país, antes de que intervengan humanitariamente. Y no estoy hablando en absoluto de manera irónica, es que es así. Y Dios quiera que jamás suceda. Porque los países donde se ha intervenido humanitariamente, lo que ha quedado es verdaderamente la calcinación. ¿Sería positivo que una denominación o un pastor líder dé sus preferencias políticas en la congregación o incentive a los feligreses a seguir a ciertos personajes políticos desde el púlpito? Bueno, esto es opinable, yo lo veo muy negativo. Yo creo que la función de un pastor es ser pastor. Y si quiere dedicarse a la política, que se dedique a la política y que deje de ser pastor. O sea, es una cosa que me parece clarísima. Entonces, si una persona que ha sido pastor a lo largo de su vida, de pronto siente el llamamiento a dedicarse a la política, que se dedique a la política. Pero, como dice un refrán español, no se puede estar en la procesión y repicando. Es decir, no puedes estar pastoreando una iglesia y al mismo tiempo ser miembro del Congreso, o siendo ministro. Lo siento mucho, y los ejemplos que conozco en que eso ha terminado muy mal para el pastor y ha terminado muy mal para la congregación son muy numerosos. Ahora, si una persona es pastor y siente que el Señor le dice que vaya a meterse en política, es una cuestión entre él y el Señor, pero no creo que se puedan sumar las dos cosas. Segundo, yo no creo que la Iglesia deba, en un momento determinado, de apoyar a un político u a otro político, salvo, no sé, situaciones muy, muy excepcionales. La misión de la Iglesia es testificar. La misión de la Iglesia es enseñar y formar en la palabra de Dios. Y la gente de la Iglesia tiene que decidir si efectivamente vota o no, porque si una persona decide en conciencia no votar, hace muy bien, no está obligada a votar, si en conciencia no lo ve, pero si decide votar, pues efectivamente que esa persona vote de acuerdo con la enseñanza que aparece en la Biblia. Pero yo reconozco que cuando veo por algunas iglesias, por ejemplo en el país en el que yo vivo, que van apareciendo candidatos políticos a mostrar su panorama, a mí me parece que en la iglesia se han despistado un poco, porque esa no es la finalidad de la iglesia. Como la finalidad de la iglesia, pues tampoco sería, yo qué sé, que apareciera la gente de Amway o de Herbalife para mostrar a la gente de la iglesia cómo hacerse rica, por ejemplo. O sea, es que esa no es la función de la iglesia. La gente viene a la iglesia a orar, a escuchar la palabra de Dios y aprenderla, a alabar a Dios y no a escuchar a un candidato político. Si luego la gente que está en la iglesia quiere ir a un mitin de un candidato político, lo escucha, le convence y lo vota, me parece muy bien, pero no es la función de la iglesia. Y en ese sentido, sinceramente, tengo una opinión bastante clara. Vemos cada vez que hay muchos hermanos en Cristo, en especial pastores, que se están dedicando más a la política que al rebaño, para el cual han sido llamados a pastorear. ¿A qué cree que se debe este acercamiento a la política y el alejamiento del llamado espiritual? Bueno, de entrada eso me parece un enorme error, o sea, quiero insistir en ello. Yo no tengo nada en contra de que una persona que ha sido pastor durante años de pronto sienta un llamamiento político y se dedique a la política. Eso me parece correcto, puede darse el caso, pero no creo que sean dos cosas compatibles. Y cuando de pronto una persona decide hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues va subida a la vez en dos caballos y se va a dar un golpe muy grande y lamentablemente va a haber gente que lo va a padecer. Porque el llamamiento de la Iglesia es un llamamiento universal, no es un llamamiento a un partido. Y Jesús, en su grupo, lo mismo tenía gente que parecía que eran nacionalistas judíos, como era el caso de Simón Cananista, que tenía a Mateo, que era un colaborador con los romanos. Y a los dos les dijo que tenían que dejar lo que estaban haciendo para seguirle. Y no decidió que el grupo de los 12 pues era un grupo que estaba más cercano a la izquierda o estaba más cercano a la derecha, sino que siguió el principio expresado en Lucas 13, versículos del 1 en adelante, de que si no os convertís, pereceréis.
Y eso es algo que tiene que quedar claro, y cuando no se sabe marcar sabia y sagazmente la distancia entre la política y la fe, pues se puede hacer mucho daño, con la mejor intención, seguramente, pero se puede hacer mucho daño, porque nuestro llamamiento es un llamamiento al arrepentimiento de todos, no al voto de alguien. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es la mejor manera de organizar un grupo de acción dentro de la Iglesia y empezar a actuar para crear el cambio? Depende de aquello que quieran cambiar. En muchos casos está muy relacionado con la necesidad que tienen cerca. Por ejemplo, una iglesita que estuviera en un ámbito rural donde a lo mejor no hay escuelas, pues tendría que buscar la manera de crear una pequeña escuelita. Y a lo mejor es una iglesia pequeña, a lo mejor es en una zona rural, a lo mejor no podrían pagar mucho a un maestro, pero a lo mejor que podrían hacer por ese pueblecito, aparte de tener abierta la iglesia, sería crear una escuelita, y sería muy bueno. A lo mejor, en el caso de esta iglesia en concreto, pues no necesitan crear una escuela, pero ya tienen personas que trabajan con homeschooling, con educación casera. Y a lo mejor la idea sería enseñar, ayudar y a estimular a otra gente para seguir ese modelo de educación. Y luego tendrían que ver las necesidades que hay alrededor de esta iglesia y de las otras iglesias locales que están conectadas con esta iglesia. Es decir, ¿cuáles son algunos de los problemas que tienen cerca? ¿Tienen un problema, por ejemplo, de jóvenes absolutamente despistados en esta vida? Y habría la posibilidad de hablar con ellos porque hay un parque cerca donde se reúne y uno puede intentar testificarles. El problema a lo mejor es que conocen gente que vive sola y que es anciana y que tiene dificultad para valerse, y esa gente necesita ayuda, y dentro de la iglesia se puede acabar formando un pequeño grupo que esté ayudando a esos ancianos o a gente que tiene algún tipo de minusvalía. Pues depende. Les voy a dar dos ejemplos de la etapa inmediatamente posterior a cuando yo me convertí. Y yo personalmente estoy muy convencido de lo que les voy a decir. Había dos actividades, sobre todo una de ellas a las que yo me entregué y le di muchas horas durante años en esa época, y creo que esto nunca lo he contado en público, o sea que se van a enterar ustedes por primera vez. Una era un pequeño hogar de ancianas evangélico que había en Madrid. Y yo procuraba ir a visitar a las ancianas una vez al mes. Con otro grupito de jóvenes, no éramos muchos, íbamos a verlas algún sábado por la tarde, estábamos con ellas, orábamos un ratito, cantábamos unos himnos. Cuando nos íbamos, la cara de las ancianas era luminosa. Parecía que se reflejaba el sol en ellas. Hace un par de días me enteré de que habían cerrado este hogar y me dio una pena inmensa, pero teniendo en cuenta que dependía de una denominación que ha empezado a casar parejas homosexuales, no me extraña que al mismo tiempo que casan parejas homosexuales hayan cerrado seguramente lo mejor que tenían, que era un hogar para ancianas. Pues esa es una manera de cambiar, y de cambiar con el amor de Cristo donde viven. La otra cuestión era una pequeña misión que todavía existe en España, que se dedicaba a grabar materiales para ciegos. El director de la misión era el anciano de una iglesia, había tenido un accidente de automóvil, se le habían desprendido las retinas y quedó ciego. Y mientras estaba en el hospital, porque había quedado ciego y estaba convaleciendo, escuchó un programa en francés que hablaba de una organización que intentaba comunicar el Evangelio para ciegos, y creó una igual en España. Y yo iba 3 tardes a la semana a grabar materiales para ciegos. Debí de grabar casi toda la Biblia y grabé un montón de libros evangélicos. En un momento determinado, pues ya tuve que dejar de hacerlo, pero durante años estuve haciendo eso. Yo personalmente estoy convencido, no tienen ustedes por qué compartir mi opinión, pero yo estoy convencido de que de las mejores cosas que yo he hecho desde que me convertí no son mis libros, mis conferencias o mis seminarios,
sino el tiempo que yo dedicaba voluntaria y anónimamente todas las semanas a los ciegos, o voluntaria y anónimamente todos los meses a aquellas ancianas. Y por supuesto la gente no me conoce por eso, nadie me va a felicitar, salvo el director de aquella misión, que ya está con el Señor hace años, por el hecho de que yo diera esas horas, pero una cosa es cómo valora la gente las cosas y otra es cómo las valora el Señor. Y desgraciadamente ha habido una malísima educación en cuanto al servicio cristiano y a la creencia de que el servicio cristiano es lo que otros ven, lo que otros alaban y lo que te hace sentirte importante y superior a los demás. Eso no es una enseñanza cristiana. Lo que verdaderamente importa, sirve a Dios y al prójimo y va a servir a la sociedad es aquel trabajo que ustedes hagan por amor hacia aquellas personas que tienen una necesidad, a pesar de que es posible que la gente no sepa nunca que ustedes lo han hecho, o no le den importancia, o les parezca que es una pérdida de tiempo. Pero cada hora que ustedes en un momento determinado pasen, llevando las cargas de los otros, ayudando a la gente a no sentirse sola, comunicándoles el amor y la esperanza de Jesús, eso es mucho más importante que la hora que yo puedo pasar desde un púlpito enseñándoles a ustedes, aunque ustedes no lo crean. Y eso es enormemente importante y tenemos que recuperarlo, porque el problema es que hemos acabado creando una imagen del ministerio falsa. Y es la idea de que cuanto más te conocen, más te proclaman, más maravilloso pareces, mejor es. No. A veces eso es una pompa de jabón de vanidad que acaba estallando siempre. Yo he visto estallar muchas en los últimos 40 años. Pero aquello que ustedes sepan dar a esta sociedad en amor, el tiempo que pasen con un anciano, el tiempo que pasen con un enfermo, con un niño, el tiempo que pasen con una persona cercana o lejana comunicándole el Evangelio de Jesús, el tiempo que ustedes puedan dedicar quizá a enseñar a una persona a leer y escribir y a que empiece a leer las primeras frases a partir de la Biblia, cualquiera de esos tiempos, aunque otros no los conozcan, aunque no aparezcan ustedes en la televisión, aunque no los consideren el top one de espiritualidad, delante del Señor eso es muchísimo más grande. Y ahí se ve muchísimo más la labor de Jesús que en todo lo demás. Y es algo que de verdad tenemos que recuperar, porque lo hemos ido perdiendo. Hemos acabado confundiendo el ministerio con el circo, y son dos cosas muy distintas. Y muchas veces me temo que incluso hay pastores, supongo que hay casos que es por buena fe, pero incluso hay pastores que entran en política porque han olvidado la grandeza de su ministerio. Y de pronto la política, pues hombre, si te sacan en televisión y todo eso te conocen más. Pero si no vamos a recibir recompensa en el reino de los cielos porque nos conozcan más. Si nadie tiene un dossier en los cielos para ver las veces que hemos salido en prensa, o si hemos escrito libros que son bestsellers, si nada de eso tiene realmente importancia, si lo único que va a quedar y que permanece al final es la fe, la esperanza y el amor, y lo más grande es el amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Si quieren ustedes cambiar esta sociedad y transformarla y realmente servir al Señor y al prójimo, sirvan por amor y con amor. Y mientras no recuperemos eso, estamos perdiendo el tiempo, o como dicen en mi país de origen, tocando el violón. Esa es la realidad, de manera que ¿cómo empezamos a organizar? Si no existe una fórmula, empiecen a organizarse. Si conocen ustedes niños, ancianos, personas con minusvalías físicas, gente que necesita ayuda de cualquier tipo, empiecen a moverse, aunque empiecen 2 personas dentro de la iglesia. No se preocupen, que si la cosa es de Dios seguirá adelante, va a llegar un momento en que estarán desbordados, pero eso va a cambiar su sociedad y la va a cambiar de una manera positiva. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo evitar en nuestro país lo que sucedió en Alemania, que pasó de ser un pueblo reformado a un pueblo que apoyó a Hitler? Bueno, Hitler no era alemán, ustedes saben, bueno, si no lo saben se lo digo yo, Hitler era austriaco,
de los austríacos, que son gente peculiar, mayoritariamente católica, aunque hay un sector importante de protestantes. Se suele decir que es un pueblo de mucho talento porque ha conseguido convencer al resto de la humanidad de que Hitler era alemán y de que Mozart era austríaco. Bueno, Mozart no era austríaco y Hitler no era alemán, es decir, que los austríacos lo hayan hecho conscientemente o no ha sido así. Vamos a ver, cuando Hitler llega al poder en Alemania, se produce una división por razones religiosas. Hitler llega al poder en Alemania porque le apoya un partido católico, que es el partido del Zentrum, y que recibe instrucciones directas de la Santa Sede de apoyar a Hitler para la Cancillería. Y al poco tiempo de llegar Hitler al poder, la primera potencia que reconoce a Hitler es la Santa Sede, que firma un concordato con Hitler. ¿Por qué lo hace la Santa Sede? Fundamentalmente porque pensaban que Hitler iba a ser un valladar contra el comunismo, porque era muy anticomunista. El resto les traía sin cuidado. ¿Y por qué les traía sin cuidado? Pues porque las primeras leyes antisemitas de Hitler eran leyes católicas. Las leyes de Nuremberg del año 35 son una copia de las leyes antisemitas de la Iglesia Católica, no solo durante la Edad Media, sino hasta la generación inmediatamente anterior a Hitler. Y en ese sentido son una copia y son leyes antisemitas que existían en países católicos como Polonia, que era muchísimo más antisemita que Alemania. Yo recuerdo, hará quizá 20 años, en unas entrevistas largas con el que era presidente de la comunidad judía en España, Max Massin, que perdió a casi toda la familia en el Holocausto, y me decía, los polacos eran mucho más antisemitas y eran mucho peores que los alemanes, y es verdad. Lo que pasa es que luego a los polacos los invadieron y, en fin, eso permite que se les mire con cierta benevolencia. Dentro de lo que fueron católicos, en Alemania apoyaron a Hitler, pero prácticamente con muy pocas excepciones y ya avanzada la guerra. En el caso de los protestantes se produjo una división, es decir, hubo aproximadamente un tercio que consideró que Hitler era un personaje positivo, porque iba a parar el comunismo. Hubo un tercio que no lo consideraba positivo, pero que consideró que no se iba a meter en política, es decir, su problema era dentro de la Iglesia y punto. Y hubo un tercio que se opuso a Hitler y que fue lo más opuesto al nazismo, y que era lo que se llamaba la Bekennende Kirche, la iglesia confesante alemana, que eran evangélicos, y era donde estaba Dietrich Bonhoeffer y donde estaba, por ejemplo, Martin Niemöller, que Hitler le llamaba mi prisionero particular. Era un pastor de Berlín que empezó a predicar seguida al rabí judío Jesús de Nazaret, lo cual, si lo dices en Lima un domingo por la mañana no pasa nada, a lo mejor hasta queda bien, pero claro, decirlo en Berlín en el año 33-34 era otra cuestión. Y al inicio de la llegada de Hitler al poder detuvieron a Martin Niemöller. Como los tribunales todavía no los controlaban los nazis, a Martin Niemöller lo pusieron en libertad, y apenas salía Martin Niemöller del tribunal en libertad le esperaba un automóvil de la Gestapo que lo detuvo y se lo llevó a un campo de concentración donde estuvo hasta el final de la guerra. Y en aquella época, que todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía la costumbre de reunir el día de su cumpleaños a los mariscales y les concedía un deseo. Esto suena casi a cuento de hadas, pero en fin, Hitler era peculiar, ¿no? Y entonces uno de los mariscales veteranos de Alemania, que además había sido uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba von Mackensen, le dijo: Mein Führer, yo quiero la libertad de Martin Niemöller. Y Hitler le contestó: no puedo poner en libertad a Martin Niemöller porque Martin Niemöller es mi prisionero particular. Y se pasó toda la guerra como el prisionero particular de Hitler, que no sabían si matarlo o dejarlo en libertad, porque a saber cuál era el capricho del Führer. ¿Cómo evitar una situación así? Yo creo que la gente que se aferró a las escrituras actuó con una enorme dignidad en una situación de tremendo peligro. Y, por ejemplo, la gente que tenga la oportunidad de ver una película que se llama Sofía Scholl, que creo que se puede encontrar, es una película de hace no muchos años y es la historia de todo un grupo de adolescentes, mayoritariamente evangélicos, había algún católico, pero mayoritariamente evangélicos, que estaban en la oposición no violenta a Hitler. Pues puede ver que efectivamente cuando uno se aferra a las escrituras
uno es fiel a las Escrituras y aplica el principio de Hechos 5, 28, 29 de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo poder actuar frente a la decisión de un presidente que decide dar órdenes o decretos de persecución? Pues hay que buscar la dirección del Señor. Yo creo que en medio de una situación de persecución, en la medida en que legalmente se pueda hacer, hay que intentar que se deroguen esas leyes, y creo que hay leyes que además se van a llamar de libertad religiosa, que van a empezar a promulgarse ya y que van a intentar acabar con la libertad religiosa, y mientras haya posibilidad de actuar en los tribunales hay que oponerse a ello. Y creo que si en un momento determinado se produce una situación de persecución, pues tendremos que ponernos en manos del Señor y ver cómo actuamos cada uno de nosotros. Es decir, no vamos a dejar de proclamar el Evangelio, podemos intentar ver cómo proclamar ese Evangelio sin necesariamente chocar con las leyes. Si no nos dejan tener reuniones públicas, nos reuniremos en las casas. Si no podemos comprar Biblias en librerías, las traeremos de contrabando. En fin, eso depende, pero en cualquiera de los casos lo que es bastante claro es que en última instancia vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguiente. ¿Cuánto ayudaría a la nación del Perú tener políticos cristianos que realmente defienden los valores? Pues mucho menos que cristianos anónimos por millones que están viviendo la vida de discípulos. No quiero desanimar a nadie que quiera ser político, y que además sea cristiano y que defienda unos valores. No estoy en contra de ello, pero quiero ser realista. Infinitamente menos que el pueblo de Dios moviéndose al servicio de Dios en el punto en el que se encuentre. Insisto en ello, no tengo la menor duda. ¿Por qué es un gran error unir la Iglesia con el Estado? Es un inmenso error, no ha dado nunca buen resultado, y posiblemente una de las cosas mejores, hombre, a la Iglesia Católica le encantaba porque era someter al Estado a sus intereses, pero esa es una de las maldiciones que han pesado sobre nuestra cultura. Pero uno de los grandes logros, estoy convencido de ello, de los padres fundadores en Estados Unidos fue separar la Iglesia del Estado. No tener una iglesia oficial, permitir la libertad de culto y al mismo tiempo no permitir que ninguna confesión pudiera dictar a un Estado lo que tenía que hacer, ni tampoco al Estado que pudiera coartar esa libertad de expresión. Me están haciendo señas de que hemos terminado. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy pacientes y muy amables. Muchas gracias. Bien, hermanos, hemos aprendido bastante esta tarde, ¿verdad? Muy bien. Bueno, para recordarles de que, al terminar esta reunión, ustedes pueden acercarse a cualquiera de los módulos para poder solicitar cualquiera de los libros que tenemos en publicaciones de Cesar. Ustedes ya lo conocen, acérquense. Y asimismo recordarles a cada uno de ustedes que el día de mañana, domingo, en el segundo servicio aquí en el Templo de San Isidro, va a estar compartiendo la palabra del Señor César con nosotros. Si tienen a bien, pueden regresar el día de mañana. Asimismo, recuerden aquí que también César va a estar con los jóvenes el día de hoy a las 6:30, ¿verdad? 6:30 en United con todos los jóvenes.